Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal del YouTube. En este video yo quiero compartir con ustedes un poco acerca de mi vida. Especialmente quiero compartir mi testimonio de cómo llegué a ser cristiano. Y para eso quiero contarles un poquito de mi historia. Eh, Desde mi infancia y mis primeros años de adolescencia, se puede decir que yo fui un niño muy educado, buen estudiante. Hasta el primero o el segundo año de la secundaria fui el mejor estudiante. El tercer año de la secundaria encontré amigos con los cuales fui aprendiendo algunos vicios que no son buenos, como el alcohol, el, el cigarrillo. Y esto poco a poco fue dañando, se podría decir, mi vida. Poco a poco me fui volviendo un joven más rebelde, desobediente de mis padres. Eh, Incluso empecé a perder el sentido de la vida. Creo que caí en una depresión muy grande en aquellos años de mi vida. No encontraba sentido para hacer nada, solamente lo único que me gustaba y en lo que podía refugiarme era precisamente en el alcohol, el cigarrillo. Perdí un año en el colegio porque me retiré, simplemente ya no quería estudiar, no encontraba algún sentido para seguir estudiando. Incluso fue una época muy dolorosa para mi familia, para mis papás. Yo no puedo imaginarme el dolor que les causé a ellos por mis vicios. Era muy rebelde, ya no o, obedecía para nada a mis padres. Yo salía a veces de la casa el día jueves y regresaba a la casa el día domingo después de haber pasado unos días tomando simplemente, ¿no? Fue así mi juventud, mi adolescencia. Yo no sé cómo llegué a graduarme del colegio. Eh, Me gradué con las peores notas, sí, pero lo conseguí graduarme. Eh, Ingresé a una universidad en Ibarra, la ciudad donde yo vivo. Eh, me inscribí para estudiar ingeniería en sistemas, pero estudié aquí 2 semestres que en realidad fueron una broma, digo yo, porque solamente iba a la universidad para pasar el tiempo, también para buscar con quién emborracharme con mis compañeros, salir a las fiestas y en realidad para estudiar no. Y perdí estos 2 semestres en la universidad. No sabía qué hacer, como les comento, mi vida no tenía sentido. Fue una época en mi vida incluso en la que alguna vez llegué a intentar quitarme la vida, porque no encontraba ningún sentido. Después, en algún tiempo que me fui a la ciudad de Quito a pasar unas vacaciones donde una tía mía en Quito, empecé a tener la idea de que podía tal vez estudiar música, porque la música era algo que me gustaba mucho y en Quito tenía la oportunidad de estudiar en el conservatorio de música. Entonces dije, y como mi tía gentilmente me ofreció poder quedarme donde ella, se me ocurrió esta idea. Lastimosamente, cuando fui a averiguar al conservatorio de música en Quito, me dijeron que para estudiar la carrera que yo quería seguir, que era de guitarra, solamente recibían alumnos hasta los 17 años. No sé por qué así eran las reglas en el conservatorio. Y yo tenía ya más de 18, tal vez 19, no recuerdo bien, pero no pude entrar ni siquiera a estudiar lo que me gustaba, que era la música. Entonces nuevamente caí en depresión, no sabía qué más podía hacer. Un primo mío estudiaba también ingeniería en sistemas ahí en Quito y me, me propuso estudiar en la misma universidad donde él estudiaba. Entonces también dije, voy a probar, y empecé a estudiar sistemas allá en Quito. Fue ahí cuando yo pienso que Dios tiene todas las cosas en sus planes. Conocí a una compañera en la universidad que era cristiana.
y, y nos empezamos a llevar muy bien. Me empezó a hablar de Jesús. En realidad no me interesaba mucho. Yo había leído mucho acerca de Jesús. Si hay algo bueno que pude rescatar de aquellos tiempos era que me gustaba leer y aprender las cosas. Había leído la Biblia, especialmente los Evangelios, y Jesús siempre fue una persona que me llamó mucho la atención. Admiraba mucho a Jesús, sus enseñanzas, pero hasta ahí no comprendía mucho. Mi compañera me empezó a hablar de Jesús. Un día ella me prestó un cassette de música. En aquel tiempo había cassettes de música todavía, de un músico que se llama Marcos Vidal, ¿no? Y yo empecé a escuchar esa música y me gustó, me llamaba la atención las letras, lo que él cantaba, lo que él decía y eh, me interesó mucho. En alguna ocasión yo le pregunté a mi compañera si esa música es la que tocaban en la iglesia de ella. Ella me dijo que sí, que ahí hacían también música cristiana, todo eso, y fue una idea mía que yo mismo le pedí que me invite a la iglesia, que me lleve a la iglesia donde ella asistía, y empecé a asistir también. Fue ahí que empecé a escuchar el Evangelio en la predicación de la palabra de Dios, a comprender un poco mejor cuál fue el propósito de la vida de Jesús y especialmente el propósito de la muerte de Jesús, algo que yo no había entendido. Yo admiraba mucho a Jesús, pero pensaba en el tema de su muerte y no comprendía por qué. Fue ahí en la iglesia, por medio de la predicación, que empecé a comprender por qué Jesús tuvo que morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero bien, todavía no había tomado ninguna decisión yo por Jesús. Hasta que un día vino a un concierto aquí en Ecuador, este músico, precisamente Marcos Vidal, de que yo tenía el cassette. Entonces no lo pensé dos veces y le pedí a mi amiga que vayamos a este concierto. Y fuimos al concierto de Marcos Vidal. Fue ahí que yo escuchaba una canción que se llama Buscadme y viviréis. Yo les voy a dejar aquí en los comentarios un enlace para si quieren escuchar esta canción. Me parece una de las mejores canciones cristianas que he escuchado. Dice la letra algo muy, muy importante, porque también les voy a comentar que una de las cosas que a mí que hacían que yo me resista a confiar en Dios era precisamente el problema del dolor y el sufrimiento en el mundo. Yo no entendía cómo puede haber un Dios de amor si hay tanto dolor y tanto sufrimiento, especialmente con mi problema de depresión que siempre tuve. En esta canción, en la letra, es una persona que le está hablando a Dios y le dice, dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba ver, como alguien que le estaba reclamando a Dios. Pero más adelante en la canción, Dios responde a esta persona y le dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Yo sentí en ese momento que era Dios que me estaba hablando a mí y me decía eso, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo para seguirme a mí? Sentí claramente que Dios estaba trabajando con mi vida y Dios me estaba pidiendo entregarle mi vida a Él. Y no sé por qué yo no lo pensé dos veces y dije, sí, es verdad, necesito entregarle mi vida a Dios. Pienso que fue un momento que cambió en realidad mi vida. Seguí asistiendo a la iglesia. Yo pensaba que uno de los problemas más grandes en mi vida era el alcohol. Y yo decía, va a ser muy duro y muy difícil que yo deje el alcohol. Pero no fue así. En realidad, dejar de tomar fue una de las cosas más fáciles en cuanto a mi vida con Jesús. Pero cuando fui comprendiendo la Biblia, comprendiendo lo que Dios quiere de mí, me fui dando cuenta que había muchas otras cosas en mi vida que incluso eran peores que el mismo alcohol. Me fui dando cuenta cómo
mi vida estaba llena tal vez de egoísmo, rencor, resentimiento. eh, Cosas que a Dios no le agradan y que ha sido todo un proceso en el que Dios ha tenido que ir trabajando en mi vida. Y aún hoy, cuando leo la Biblia, veo en la palabra de Dios tantas cosas que, que en mi vida están mal y que Dios tiene que seguir trabajando en mí. Es decir, esto es todo un proceso y así es la vida cristiana, ¿no? Así es parte de vivir con Jesús. Es un proceso de cambio de cada día. Bien. Pero en ese tiempo yo encontré el sentido precisamente de mi vida. Estaba sirviendo a Dios en el ministerio de la alabanza, cosa que lo he hecho hasta el día de hoy. La música siempre me ha gustado. Yo creo que Dios ha usado eso como una gran herramienta para poder conocerle. Serví a Dios en este ministerio. Al poco tiempo de yo ser cristiano ya empecé a sentir mucha pasión por el estudio de la Biblia, el estudio de la teología, y era tanta la pasión que decidí dejar la carrera que estaba siguiendo de sistemas para estudiar teología. En Quito había esta universidad cristiana que tenía su facultad de teología y decidí estudiar. No quiero decir que haya estado bien el dejar la carrera a medias, pero creo que Dios ha usado todo para sus planes, sus propósitos. Y es que en realidad en mi vida no había otro sentido que dedicarme 100% a la obra de Dios. Me identifico mucho con esta frase de Agustín de Hipona que dice: solo en el conocimiento de Dios hay satisfacción. Solo eso daba satisfacción a mi vida. En fin, con Jesús conocí el sentido de la vida. Con Jesús pude cambiar aquellos vicios, aquellas cosas que en algún tiempo consideraba imposible dejar, que era algo que estaba consumiendo mi vida. Yo no quiero decir en este video que siempre va a pasar eso, que si alguien está con vicios de cualquier tipo, al conocer a Jesús va a ser algo fácil el dejar. No, Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes personas, pero sí estoy seguro que Dios tiene el poder de hacerlo, tiene el poder de darnos la libertad de cualquier vicio, de cualquier pecado. De eso se trata la vida cristiana. Él trabajará a su tiempo de diferentes maneras, pero Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de darnos esa satisfacción en nuestra vida que a veces no encontramos y la rellenamos con otras cosas. Pero solamente Dios es el que puede dar satisfacción a nuestra vida. De ahí en adelante, no quiero decir tampoco que nunca más me deprimí. No es así. Voy a hacer otro video porque este video ya se alargó un poquito. La próxima semana, el día lunes, estaré compartiendo la segunda parte de este testimonio que tiene que ver en cómo Dios me ayudó de ahí en adelante mientras fui cristiano en algunas dificultades, adversidades que he tenido que pasar en mi vida, especialmente de salud. Quiero conversarles un poquito más de eso y cómo Dios ha sido siempre la fortaleza en medio del dolor, en medio de la dificultad. Eso compartiré con ustedes la próxima semana. Hoy lo que quiero dejarles es con este mensaje, que Jesús es el sentido. Jesús puede llenar cualquier vacío de nuestro corazón y solo con Él encontraremos la fuerza para salir adelante. Bien, si es que han estado viendo este video hasta este punto, yo les agradezco por estar pendientes. Si conocen a alguien, alguna persona que pueda servirle este testimonio, pueden compartirlo en sus redes sociales, compartirlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal, con eso también me ayudan para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y déjenme sus comentarios para conocerles también un poquito más. Eso por este video. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.